Bueno, buenos días, hermanos y hermanas. Les quiero dar gracias por hacer el esfuerzo domingo con este frío, ¿verdad que sí? Y súper emocionado con este tema que vamos a seguir compartiendo. ¿Qué le parece si oramos? Oh Padre, te queremos dar gracias por tu bondad, reconocer tu santidad, gozarnos mutuamente, Señor, aquí viéndonos reunidos en tu nombre para crecer juntos, Señor. Ayúdanos esta mañana, aclarando nuestro entendimiento, compartiendo nuestras inquietudes. Edifícanos, Señor, para esta tarea que tú nos has puesto a todos tus hijos, Señor. Que esto sea utilizado para tu gloria, que sea de mucha aclaración. Ayúdanos, Señor, a servirnos uno al otro, y que con esto nos llenemos de gozo. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros estamos siguiendo este librito que se llama La Evangelización y es del ministerio Nueve Marcas. Esta gente se han concentrado en bendecir a las iglesias a través de bastante claridad en temas clave para la vida de iglesia. Y hoy entonces nosotros estamos siguiendo en el tema de la evangelización. Nosotros vimos que, reconociendo que esto es un esfuerzo para la iglesia completa, sería interesante formarnos juntos en ello. Entonces ya nos toca el segundo capítulo. No sé si recuerdan del primer capítulo que nuestro pastor Mario nos introdujo, donde estaba hablándonos un poco de lo que es en sí el evangelio, lo que es en sí entonces la evangelización. Y no sé si a alguien le quedó algo. Ya han pasado varias semanas, pero si pueden recordar algo de ese capítulo anterior que le haya resaltado. No tienen que ser todos juntos. Y para romper entonces y no detenernos aquí, una de las cosas que me resaltó bastante a mí fue que el mensaje del evangelio es algo que conlleva palabra, que no es simplemente vivirlo, sino que conlleva palabra y que la evangelización tiene un objetivo. Y el objetivo, la palabra me encantó, es persuadir. Nosotros no tenemos la capacidad de persuadirlo, es un trabajo del Espíritu Santo, pero nosotros hacemos un esfuerzo persuadiendo. Entonces, en este capítulo de hoy, en el segundo capítulo, el autor empieza hablando de su experiencia, que él es una persona que le encanta estar acompañado, compartiendo con los demás. Y entonces él ve que él no concibe una vida a solas, pero se encuentra con un hecho. Y el hecho es que él ve que cuando se habla de evangelización, casi siempre se nos ha instruido en cómo hacerlo de una manera individual. Y él dice, wow, para mí esto es una tarea intimidante. Entonces yo veo que esto es como que hay un reto, porque toda la formación que he recibido es para hacerlo de forma personal, individual, y no está mal, y es un llamado. Todos necesitamos ser formados de cómo hacerlo individual. Pero él decía, wow, pero a mí me gustaría estar acompañado durante este proceso. Y entonces, él se alienta con lo siguiente, y es reconocer que la iglesia es el motor y debe ser el motor de la evangelización. Aquí yo traje algunas notas, más para mí que otra cosa, porque están demasiado cargadas de texto. Y a veces no puede distraer, pero es para ayudarme con algunas cosas que he resaltado. Y entonces nos dice, animémonos con el hecho de ver lo que puede producir una evangelización en comunidad. Y dice, mira, si puedes reconocer, nosotros no podemos rendir cuenta unos con otros, diferentes a estar individuales. Nosotros nos fortalecemos con el compromiso mutuo. Y eso me recuerda cuando cada vez en una reunión traemos a colación el pacto. Entonces ese compromiso mutuo nos alienta y nos fortalece. Nosotros aprendemos unos de otros también. No tenemos que reinventar la rueda, ¿verdad? Y también nosotros nos alegramos juntos del éxito y lloramos juntos por los fracasos. También nosotros formamos vínculos al compartir la experiencia
en situaciones intensas. Mira lo que me pasó, y eso puede ser bastante edificante. Ahora, cuando se habla de que nosotros hagamos un esfuerzo de comunidad, lo primero que a mí me llega a la mente, y yo coincidí con el autor, es un programa de evangelización. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No vamos a salir a la calle y vamos a hacer esto. No, lo que vamos a hacer entonces es, y viene en lluvia de ideas, ¿qué le parece si traemos esta actividad? ¿Qué le parece si ayudamos a la comunidad de tal forma? Y con el pretexto de eso, entonces ahí aprovechamos y compartimos el evangelio. Y esto es lo que se llama un programa de evangelización. Ciertamente, Dios puede usar los programas, y quizá alguno de ustedes tenga experiencia de cómo conoció a Cristo a través de un programa de esto. O quizá ha visto gente, usted participando en un programa, que vinieron a Cristo a través de uno de estos programas. Y el autor utiliza un ejemplo específico de una iglesia que él conoce, en el que los ancianos, es decir, los pastores, tuvieron una idea porque ellos tenían un anhelo muy grande. El anhelo que tenían es que la gente le quedara claro el evangelio y que pudieran responder. Entonces lo que ellos le llegó a la mente fue hacer un programa de representación de la Pascua, como una obra teatral, una cosa así. Y entonces ellos empezaron a reunir cosas, prepararon canciones, actuaciones, empezaron a hacer cada vez más elaborados los escenarios, buscaron animales de granja, de los zoológicos. La cuestión es que esto se convirtió súper popular. La gente ya ni cabía. Había que controlar cuánta gente asistían a través de dar las boletas. Así que vinieron gente de todas partes, nadie se dormía, esto era espléndido, súper profesional e increíble. Pero al final del tiempo que pasó, los ancianos, los pastores, reconocieron un pequeñísimo problema. Y es que prácticamente nadie había venido a Jesucristo. No habían conversiones tangibles. Por lo menos no significativamente más de lo que hubiera sucedido si se quedaban simplemente predicando fielmente el evangelio. Y ellos hicieron algo sabio, que fue cancelarlo. Entonces eso nos trae una reflexión del impacto real de lo que son los programas. Y reconocieron que si los miembros hubieran pasado la mitad del tiempo teniendo conversaciones significativas, personales, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con todo el mundo, ellos hubieran alcanzado más personas. Y dicen un dato que a mí me llamó la atención bastante. Dice, miren, objetivamente, los no conversos que ustedes conocen cada uno como asistente a la iglesia, como miembro de la iglesia, si los juntáramos aquí, no hubiera forma ni siquiera de contener un edificio. Así que ahí se ve el impacto real que tienen nuestras vidas sobre los no conversos. Y la verdad es que estadísticamente la mayoría de las personas vienen a la fe en otro tipo de contexto. Estudios bíblicos pequeños o individuales, conversaciones después de la iglesia, gente hablando intencionalmente del evangelio. Esa es la reflexión. Y además, como si eso fuera poco, las cuentas no dan, los números no dan. La estadística que presenta el libro es que entre la gente que más viene a la fe, solamente un 1% reconoció que lo hizo a través de un programa de televisión o de un evento así de elaborado. La mayoría reconocieron que fue a través de un amigo o de una familia. De hecho, yo creo que mucha gente cuando recién cree en el Señor y cree en uno de estos eventos, o cree, lo voy a poner entre comillas, sí, descubre que no creyó, sino fue hasta después caminando con Cristo, realmente en Cristo, que no fue ese momento donde su vida se transformó como lo han dicho toda la vida, como que sí, en ese momento ya me convertí al Señor, sí, sino después de eso. Entonces, esos números que nosotros solíamos contar en las iglesias, de esos eventos evangelísticos, sí, de esos programas, la mayoría no era real. Exacto. Gracias, Angeli. Entonces, esa es otra complicación, que puede ser que haya un falso entendimiento y que sea más problemático que otra cosa. No lo descartamos, pero en cuestión de número vemos que el costo de una taza de café
puede traer más resultados que cualquier programa elaborado así. Y un dato, dicen que la mamá estadísticamente llevan más gente a Cristo que cualquier programa. Además, sí podemos reconocer beneficios que tiene. Estos programas dan un sentimiento de comunidad entre los cristianos, animan a defender la fe en Cristo y pueden hacer que la iglesia lleguen a otros lugares donde no llegan de una forma orgánica. Sí tienen cosas, pero a mí me encanta la analogía que utiliza, que dice que es como el azúcar, que el azúcar te da un boost de energía, pero no te nutre. Y eso puede, al final, hacernos más daño, porque creemos que estamos bien por el sentimiento inmediato, pero al final no tenemos el efecto que necesitamos. Y también que muchos de esos eventos apelan mucho a la parte emocional de la persona. Así es. Entonces ellos piensan que sí, porque en ese momento les llegó, lloraron, o esto, fue muy... Y realmente es algo emocional, no así es, así es. Así es. Sí. Claro, entonces fíjense también que cuando uno está en grupo, todo se masifica. Entonces, si yo lloro, entonces contando el que lloró aquí, todos lloramos. Interesante. Todos los grados Sí. entonces no es algo personal, y la salvación es personal. Entonces ahí tenemos el riesgo de un comportamiento, una reacción de masa. Se puede hacer, pero con mucha moderación. Entonces, hay bastante material. Me gustaría que si hay preguntas, la vayan anotando para ver si la ponemos al final, pero me encanta hacerlo interactivo. De verdad que les animo a que lo sigan haciendo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Es una cultura de evangelización. Y cuando hablamos de cultura, habla de idea compartida, más o menos un mismo idioma, que me lleva a actuar de una forma específica. No estamos hablando de hablar en cristianés. No estamos hablando de crear una subcultura diferente, impenetrable. No es de eso que estamos hablando. Es algo en lo que tú estás y ni cuenta te das. Básicamente tú eres parte de ella. Nosotros no podemos decir exhaustivamente aquí qué conlleva eso, pero lo que el autor sí hace es compartir una cantidad de unos 10, en realidad 11 anhelos que él tiene para toda iglesia que piense qué le conviene, qué es lo que más glorifica a Cristo, una cultura de evangelización. Y el primero, y para mí sinceramente que es el más importante, es que está motivada por el amor a Jesús y su evangelio. Leo aquí de 2 Corintios 5, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Eso quiere decir nos presiona. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, una cosa es que nosotros queramos compartir individualmente, pero algo más glorioso es que toda una comunidad pueda reaccionar por el amor a Cristo. Es más fácil uno pasar la lucha de evangelizar. No todo el mundo tiene la personalidad y la valentía de solito irse a hacer esto. Pero cuando nosotros reflexionamos en comunidad del amor como Cristo ya me amó a mí, eso sí es verdad que es un combustible. Eso es dinamita para que nosotros podamos hacer lo que se necesita. Y ahí citaba y alababa el caso de una hermana que había perseverado compartiendo el evangelio. Y básicamente lo que ella decía, bueno, es que reflexionando el amor de Cristo por mí y el amor entre nosotros, yo me he sentido animado. Esa primera parte, ¿verdad? Que es la más grande para mí. Es lo que nos hace pasar de el hay que, tengo que, al yo deseo, yo anhelo. Señores, yo creo que nuestra vida sería más gozosa y fructífera para el Señor si cada día abrimos los ojos a reconocer lo que Cristo ya hizo por nosotros. Dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Sí. Un segundo deseo, un segundo anhelo, y voy a ir avanzando así un poco con agilidad, pero pueden intervenir, es que confía en el Evangelio. ¿Alguien me podría ayudar con esta cita de aquí, por favor? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16.
Y el cuestionamiento que le hacía un amigo es, ¿cuándo fue que dejamos de confiar en el Evangelio? ¿Y cómo se ve esto? Cuando empezamos a sustituir el Evangelio con trucos, alternativas, sabiduría del hombre, como dice el Pablo. Y es increíble porque eso es lo que va a usar el mundo para desanimarnos. Va a decirte, no, tú tienes que actualizarte. Tú no puedes seguir hablándole con eso. Tú tienes que venir y animar a la gente. Tú tienes que ponerte al nivel de la cultura. Tú tienes que traer la cultura. Esa es la misma estrategia envuelta en paquetes diferentes que tiene siempre el mundo. Nosotros no podemos cambiar la confianza en el Evangelio por técnicas, personalidades o trucos de entretenimiento. No podemos caer en esto. Hay un problema ahí, eso nos lleva al tercer anhelo, es ser una cultura que entienda los peligros del entretenimiento. Señores, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y a mí me sorprendió agradablemente ver este pasaje en el que habla este profeta de Dios y nos ilustra bastante bien a qué se trata. Dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan, se burlan de ti junto a las paredes y a la puerta de la casa. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tu palabra y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tu palabra, pero no las pondrán por obra. Esta tentación tan automática, yo he caído en eso. ¿Cómo hago más atractivo el mensaje? ¿Cómo lo hago más potable? ¿Qué es aquello que debo hacer? ¿Será un mejor mercadeo? ¿Ponerle mejor un título al mensaje? Tú lo has pensado, pero los músicos de reggaetón cristiano lo han hecho. Ya se han ido un poquito más para adelante, sí. Entonces, no sabemos en realidad cuál es el verdadero alcance o el alcance del evangelio como tal, porque de repente la gente lo escucha, lo canta y todo lo demás, pero cómo el evangelio ha transformado si en las letras ni siquiera a veces hay evangelio. Así es. Y aquí hay una realidad que es tanto de aclaración como de ánimo para mí. Nosotros podemos traer toda la gente que nosotros queramos, pero el único que tiene poder para transformar corazones es el Espíritu Santo. Entonces eso es de ánimo y también de alivio para mí. O sea, yo no sé si a usted le ha pasado que usted comparte el evangelio y es como un dolor de parto porque usted cree que es usted que va a convertir al otro. Fíjense en esos seres queridos que nos llegan a la mente de repente. Pero no se necesita más bien fidelidad y lo vamos a ver más adelante. Nosotros declaramos juntos las maravillosas verdades de Dios, compartimos uno con otro de su gran salvación, de su gloria entre las naciones y de sus obras maravillosas, decía el autor. Un cuarto anhelo, recuerde, estamos diciendo cuál es anhelo. Si nosotros acumulamos estos anhelos, vamos a perseguirlo, vamos a tenerlo pendiente. Y el cuarto es que una cultura de evangelización va a ver a la gente claramente. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Aquí dice el texto. No sé si mi amigo Pedro me puede ayudar a leerlo. Señor. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según la carne. Aquí hay unos antejuelos nuevos, unos lentes, un prisma, una nueva forma a través de la cual vemos a la gente. Y dice que a todo el mundo lo filtramos ante la realidad del Evangelio. ¿Y cómo es eso? La realidad del Evangelio no ve que alguien es más bueno que el otro. La realidad del Evangelio ve a todo el mundo bajo la misma necesidad. La necesidad de un Salvador, pero también lo ve desde la óptica de recuérdense, la historia humana. En el primer capítulo, creación, fuimos creados a la imagen de Dios, eternamente valioso. Nosotros somos dignos en sí mismos. No importa que sea un asesino en serie, que sea un vagabundo,
que sea una persona escandalosamente pecadora o que sea un santurrón, tienen el mismo valor frente a Dios. Creación, caída, todos caímos. No solamente federalmente, el Adán en nuestro lugar, sino nosotros también caímos. Y estamos en necesidad de redención, tercero, y esperamos todos juntos la transformación gloriosa que empieza aquí hasta la consumación. Entonces aquí pone la anécdota de ellos se mudaron a un lugar nuevo y él conoce a su vecino, están, creo que era cortando el césped, y entonces él está compartiendo con él y de repente viene su hijo de unos 6 años y le dice, así se la da al pecho de una vez, mira, fumar es peligroso, debes dejar de fumar. Y se lo dijo con la mano en la cintura y el ceño fruncido. Y le dijo, pídeselo a Jesús y Él te ayudará a dejarlo. Y la actitud del autor fue, trágame tierra. Y ahora lo que te va a decir es, aquí vienen los moralizadores, los santurrones. Uf. ¿Y sabe cómo reaccionó la persona no creyente? Le dice, ¿sabes qué, David? Puede que tengas razón. Puede que tengas razón. Y dejó de fumar en ese momento. Y eso fue una bofetada sin mano para el autor, porque él se dio cuenta de algo, y es que él no estaba viendo con los ojos apropiados a ese vecino. Él lo estaba viendo como el tipo que vive al lado, pero ahora tenía que ver como alguien diferente, una gente de valor eterno, porque en Cristo murió. Bien. A mí me lleva mucho eso también a la claridad. En nuestro círculo reformado, nosotros tenemos la doctrina de la elección. Y aunque eso se va a hablar más adelante, el enfoque en realidad es nosotros considerar que cada ser humano que habita la tierra fue elegido por Dios para salvación. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Aguardemos el cielo para ver cuáles eran los elegidos y cuáles no. Mientras tanto, compartamos el evangelio. No deja de suceder una realidad de la doctrina de la elección, pero eso no es un argumento para poner en nuestra determinación quién es elegido y quién no. Entonces, aquí en ver claramente, entonces decíamos que nosotros tendemos a olvidar quiénes son las personas que tenemos enfrente. Son personas de carne y hueso, con heridas, con sueños, con luchas y sentimientos reales. Cuando nosotros conocemos a Cristo, empezamos a ver a la gente diferente, porque empezamos a ver primeramente el trabajo de Dios en nuestras vidas. Son personas hermosas, porque tienen la marca de Dios en ellas. Hay dignidad, honor y valor en ellos, habíamos dicho. Ellos han caído separados porque han torcido la imagen de Dios. Pero aquí la parte más gloriosa de esta reflexión, que cada una de esas personas, no importa en el momento que está en su vida, tienen el potencial de ser nueva, renovada y rescatada. Entonces vemos a la gente no por lo que son, sino por el potencial de la obra de Dios en ellos. Y quiero animarle con algo. Esto no es solamente algo para los no creyentes. Yo quiero que nosotros veamos eso entre nuestros familiares que ya son conversos. Que veamos que no han llegado ya. Que veamos el potencial de lo que la obra del Espíritu puede hacer en ellos. Que nos animemos. Somos muy duros con nosotros mismos, somos muy duros con los demás. Esto es bastante ánimo para mí. Quinto anhelo. El quinto anhelo que trae el autor es que en una cultura de evangelización, es una cultura que trabaja unida en la misma dirección. ¿Alguien diferente que lea el verso, por favor? Gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Filipenses 1, del 3 al 5. Gracias, Angelique. Entonces tenemos aquí un agradecimiento expreso por Pablo. Y en el agradecer hay un reconocimiento de que no se trata de la obra de él, sino de la obra en conjunto. Todo el mundo hacia adelante. Aquí no hay uno que el que vamos a apoyar a ese. No es que tráesela al pastor para que él comparte el evangelio. No, todos como un equipo. Piense, qué sé yo, el mejor equipo que represente es
cuál deporte usted lo juega y en realidad estamos todos trabajando, todos atacando, todos defendiendo. Y algo que él resalta es ese argumento que nos surge, que dice, bueno, es que esa no es mi personalidad, es que yo no tengo el don de evangelizar. Entonces nos recuerda que no se trata de don, se trata de fidelidad. Y por lo tanto, humillarnos en dependencia del Espíritu, pero todos juntos. Nos necesitamos uno al otro para esta obra. Y él comparte la anécdota de que cuando ya hay una costumbre, cuando el pastor trae a alguien a la iglesia, nadie asume que esta persona es cristiana, sino que todo el mundo le entra, no como un proyecto, sino le demuestra el amor de Cristo, le pregunta, le interesa, le alienta, todos juntos. No hay uno que sea más óptimo para presentar el evangelio, simplemente todos somos parte, nos reconocemos como comunidad. Recordemos ahí, es una comunidad que tiene una cultura diferente. Estamos terminando casi de los puntos y yo estoy ansioso de escuchar las preguntas que tenemos. Y dice, el anhelo número 6 es que las personas se enseñan unos a otras. En una cultura de evangelización, las personas se enseñan una a otra. Estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estamos preparados, ansiosos de escuchar la pregunta, aportar respuesta con una actitud específica que está aquí. Pero dice este otro versículo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esto implica que estamos revisando el entendimiento que tenemos y estamos enseñándonos uno a otro. Nosotros necesitamos un entrenamiento serio. Esa es la iniciativa que hemos tomado para gloria de Dios. No asumir que este lo sabe porque es viejo en la fe o que es cristiano de hace mucho, no. Necesitamos un entrenamiento y necesitamos que lo pongamos en práctica. Un ejemplo de esto, y nos lo modeló nuestro amado Pastor Daniel desde el principio que nos conocemos, es, por ejemplo, abrir el Evangelio de Marcos y estudiarlo juntos. Y mientras estudiamos Marcos, vamos apuntándole al que lo escucha, al que está recibiendo la instrucción de nosotros, a cómo luce el Evangelio en todo de eso. Entonces nosotros nos entrenamos mutuamente, ese es el modelo, en qué es la evangelización, qué en realidad es el Evangelio y cómo luce una verdadera conversión bíblica. Entonces, ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, en esta cultura también se da ejemplo en la evangelización. Pablo, ¿me puede ayudar con este versículo? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces aquí tenemos un modelo que conlleva humildad, pero una ventaja que aporta a cada uno. El autor nos resalta qué belleza esa de que los nuevos creyentes tienen la pasión, pero también tienen una cantidad increíble de contacto. Mientras que los creyentes más maduros ya nos convertimos en que casi nuestros contactos son creyentes, ¿verdad? Entonces, esa mezcla es ideal. Pero entonces lo que pueden hacer los nuevos creyentes es sentirse alentados con el modelo de cómo los creyentes más maduros lo hacen. Entonces es como el concepto de aprendiz. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad, pero cuando yo estaba chiquito yo veía un zapatero que tenía a un zapatero más joven aprendiendo. Y ya llegaba un momento en que se hacía un maestro zapatero como el otro. Entonces este es el concepto, ¿verdad? Que nosotros compartimos con otros de menos experiencia y nosotros nos ponemos bajo la sombra de uno con más experiencia. Tremendo anhelo. Como que todo va viéndose realizable. Esta tarea tan titánica, tan grande, se va encontrando que sí es realizable. Una parte esencial para mí, el octavo anhelo, se celebra a quienes comparten su fe.
Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Aquí vemos palabras específicas, detalladas, de reconocimiento. Señores, nosotros fuimos creados y parte de lo que nos alimenta es experimentar no la autoestima, sino alimentar nuestra esperanza por el reconocimiento mutuo. O sea, nosotros necesitamos alimentar nuestra esperanza. Lo vas haciendo bien. ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Qué sacrificio! Porque eso que estamos haciendo es algo sobrenatural, Angelique. De hecho, nosotros anhelamos y espero que sea nuestra anhelo siempre que cuando vivimos en la presencia del Señor, el Señor nos pueda decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, es natural que el mismo Señor nos reconozca y que nosotros podamos reconocer a los que están haciendo la obra en el Señor en medio de nosotros. Amén. Y lo que trae el balance perfecto escritural es que otros toman la iniciativa para reconocer. No es que yo ando con una ansia y una sed de reconóceme, no. Pero ese anhelo que tiene el siervo, hay otro siervo que se lo cumple. ¿Cómo? Animándole. Vamos a reconocernos uno al otro. Y uno de los modelos, él tiene un amigo pastor que al principio de cada culto empiezan brevemente y preguntan ¿cómo le fue esta semana en sus iniciativas de evangelización? ¡Wow! ¡Qué buena idea esta! Se celebran aún los intentos. No hay que esperar que sea perfecto. Lo intenté, porque es mejor fracasar intentándolo que ni siquiera hacer nada. Otro de los puntos finales es que ahí se sabe cómo afirmar y celebrar la nueva vida. Cuando hay una conversión, alguien dice, yo he entregado mi vida a Cristo. Hay una forma que es bíblica de uno afirmar eso y de celebrar esto que está pasando. Sin que nosotros elevemos a la persona a un nivel de celebridad, ¿verdad? Pero que tampoco le ignoremos, ¿verdad? Sin que le demos una impresión falsa de conversión, pero que tampoco le enseñemos la realidad de lo que van a enfrentar, porque es un camino tortuoso. Imagínense que nuestro mismo Salvador, el que nos habita en su espíritu, nos lo dijo de antemano, que se padece, ¿verdad? Y que entonces una objetividad al describir eso nos ayuda en el caminar cristiano. Alguien que por favor lea este versículo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, como lo habéis aprendido de Pablo, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Colosenses 1:3-4. Gracias. Y él utiliza un ejemplo de uno de los pastores de esta iglesia que editan estos libros, donde hay alguien que era ateo y le dice, bueno, yo vine a la fe. Y como se le aproxima, es bastante edificante para aprender nosotros. Le dice, bueno, Rob, dime, ¿qué quiere decir con esto de que tú ya te arrepentiste y que viniste a la fe? Y entonces Rob le explica el evangelio, cómo se había arrepentido de su incredulidad y cómo había puesto su confianza en Cristo. Y entonces le dije, bueno, pues basado en eso yo creo que tú eres cristiano. Y entonces ora con él, pero luego le dice, tú tienes que entender que la marca de una conversión genuina no es una oración, sino un caminar con Jesús a largo plazo. Así que, aunque creo que viniste a Cristo, veremos qué sucede con el paso del tiempo. Y dice que nosotros usamos una actitud de aleluya y vamos a ver, ya veremos. ¿Ok? O sea, aleluya porque te convertiste, pero vamos a darle tiempo al tiempo, ¿verdad? Y eso ustedes lo van a ver y si Dios quiere puede explicarle un poco por qué se mueven algunas cosas a la velocidad que se mueven en esta iglesia. Hay cosas que se mueven lentas por ineficiencia, porque nosotros tenemos que aprender muchas cosas,
Pero en cuanto a confirmar el caminar cristiano con alguien, nosotros quisiéramos que la gente tenga un buen entendimiento de su conversión, del evangelio y de las implicaciones de la vida cristiana. No engañarnos. Yo quería decir ahí Sí. que es bueno señalar cuando decimos aleluya y ya veremos. No es quedarnos pasivamente, ya veremos, a esperar a que el hermano dé el fruto, sino soltarlo en su camino. Amén. Porque no es el camino, tenemos que soltarnos unos a otros. Ya veremos no es decir, voy a sentarme a ver qué es lo que pasa contigo, sino voy a soltarte a que te mantengas en el camino. Sí. Gracias por esa traducción cultural, porque quizás cuando escribieron este libro, en la cultura en el inglés, ¿verdad? De ya veremos, me mantendré pendiente a ver y a exhortarte. Lo glorioso del evangelio, señores, es que miren, una anécdota rapidita, no, estamos cortos de tiempo, pero yo no sé cuántas veces yo oré en arrepentimiento y en confianza a Dios, como asegurándome de que he creído, ¿verdad? Porque dice Pablo que examinaos a vosotros mismos a ver si están en la verdadera fe. Y nuestro pecado es tan engañoso que usted puede pasarse media vida creyendo que es cristiano y no lo es. Así que ese balance es bueno recordarlo. El último punto, supuestamente, porque hay un número 11, es que esta cultura tiene un ministerio que se siente arriesgado y peligroso. Dice, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todo lo demás. Aquí está Pablo encarcelado y eso ha sido, esa dificultad, ese riesgo, ese peligro, ha sido algo que Dios ha utilizado. Pero eso también implica que este es un negocio peligroso, ¿verdad? La gente no nos ve como alguien que estamos en pro de ellos. Es como una amenaza para ellos. Y ese es el enfoque de esta otra cita. Dice que estamos nosotros, a través de esa claridad del evangelio, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este es un proceso que tiene sus riesgos. Ellos ponen un ejemplo de una iglesia que decidió alcanzar a aquellos jóvenes que están de última moda y dijeron, vamos a hacer el servicio en un parque al aire libre. Y ellos enfrentaron burlas, ataque directo de alguna persona, alguien que se desvistió sus pechos para ofender, pero otra gente, viendo el amor manifestado ahí por la iglesia, se interesaron y vinieron a escuchar el mensaje de salvación. Entonces, somos conscientes del riesgo, pero le damos para allá porque sabemos con quién estamos fortalecidos, que no se trata de nuestro talento, de nuestra virtud. Y una cosa súper interesante que dice que cuando Pablo habla, él no dice que él estaba encadenado a un guardia, sino que él tenía un guardia encadenado a él. O sea que la misma situación peligrosa, riesgosa, lamentable, él la veía como, aquí te tengo cautivo. Oye lo que tiene el Señor para ti. El último punto es el punto que resume todo. Ellos dicen que una cultura de evangelización es una que reconoce que el método elegido por Dios y el mejor para evangelizar, puede haber otro, pero el mejor es la iglesia como el motor de la evangelización. Y aquí dice, y perseverando unánimemente cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos hacían su parte, ellos vivían como una cultura diferente, pero el Señor era el que añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y aquí está el anhelo resumido, lo voy a leer. Dice, anhelo una iglesia que impacta con su amor, no con entretenimiento, y que vive una confianza contracultural en el poder del evangelio. Anhelo una iglesia donde las mayores celebraciones se centran en aquellos que comparten su fe y donde los serios son aquellos que arriesgan su reputación para evangelizar. Y dice, anhelo una cultura de evangelización en la que los hermanos y las hermanas están hombro a hombro conmigo en la batalla, donde se me enseña y enseño lo que significa compartir nuestra fe. Y donde veo a los líderes de la iglesia guiando personas a Jesús. Quiero una iglesia en la que puedas señalar vidas transformadas
donde pueda ver que se levanta y dicen, cuando yo vine a la iglesia hace 2 años, no conocía a Dios, pero ahora sí. Dígame si ese no es el anhelo de nuestro corazón. Y concluyo con esto, y es un ánimo. Si usted no tiene el libro, cómprelo. Es un libro, o díganos, porque hay otro formato en que se lo podemos hacer llevar. Es un libro bien sencillo, resumido, y los capítulos que vienen, quiero dejarle con ese ánimo, nos enseñan cómo vamos a lograr esto, cómo luce esto. Así que por favor compartan sus preguntas.